Increíble. Bueno, ¿cuál es el escenario, los escenarios si el gobierno mexicano mantiene esta resistencia a adquirir la vacuna y aplicarla en la población mexicana de viruela símica? Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de la influenza en México. Como siempre es un gusto platicar con usted, doctor. Parece que la cosa se pone complicada. Sí, hay que decir que en México la viruela del mono, viruela símica, sigue activa. Todavía se están registrando algunas decenas de casos en promedio todos los días y lo más probable es que, pues, aunque sea a una tasa relativamente baja, pero que continúe y que en un plazo intermedio y largo, pues llegue a afectar a las personas de alto riesgo, que en este caso, en este momento, son básicamente los varones que tienen sexo con varones. No únicamente, pero con muchos son el principal factor de riesgo. Oiga, doctor, ¿y usted vería necesaria o pues quizá oportuna la vacuna contra la viruela del mono en México? Sí, toda vez que ya los casos no parecen estarse reduciendo de manera espontánea, digamos, y no parece que esto se vaya a controlar solo y vaya a desaparecer con las medidas de educación, difusión que se ha dado, cosas como las que hacen ustedes, creo yo que es importante ya tener disponible la vacuna y creo que sería el momento en que México debe analizar la compra de la vacuna para las personas de alto riesgo de adquirir la enfermedad. Doctor, ¿cómo ve? Se me hace interesante este asunto de como sucedió al principio con el COVID-19, que quienes tenían la posibilidad económica, pues se van a Estados Unidos, se vacunan allá y regresan. Me parece que se está repitiendo como un patrón, y ya vimos lo que pasó por no atender en su momento una emergencia sanitaria. Por supuesto, poniendo en la justa dimensión, podría suceder algo similar, es decir, que esto se nos salga de las manos y entonces cuando se salga de las manos, entonces ya se empieza a poner acción al respecto. Son cosas muy diferentes. Digamos que el calado de la pandemia de COVID-19 es mucho mayor y tenía una característica, que las personas que se infectan se pueden volver a infectar. En cambio, esta otra, la viruela del mono, generalmente deja inmunidad permanente. Entonces, generalmente el que se enferma ya no se vuelve a enfermar y eso va reduciendo, digamos, el pool de las personas que se pueden enfermar. Pero eso no quiere decir que no se requiera la vacunación. La vacunación, yo creo, y que hay evidencias, y la literatura así lo señala, que es ideal tener la vacuna cuando la epidemia o la endemia, los casos nuevos no se detienen solos. Yo creo que eso está claramente ya establecido en la literatura internacional. Doctor, y sobre los contagios, posibles casos de muerte, se informó durante esta semana de varias muertes en México, pero estas están relacionadas con comorbilidades como el VIH, sífilis o también la diabetes mellitus. Población que tenga riesgo y que por lo tanto deban pues extremar las precauciones. Claro, sí hay que aclarar, Alejandra, que todos tenemos eventualmente posibilidad de enfermarnos de cosas como estas. Digo, que eventualmente hay grupos de riesgo, pero eventualmente hay otros mecanismos de transmisión que al menos de manera teórica señala que tú te pudieras infectar, que yo me pudiera infectar. Y desde luego que quienes se complican son sobre todo quienes tienen factores de riesgo para complicarse. Básicamente la gente que tiene alteraciones de la inmunidad o enfermedades crónicas. En ellos, sobre todo las personas que tienen la inmunodeficiencia por el virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, hay mucho más posibilidades de que se compliquen y que lleguen a fallecer. Aunque otra vez, en teoría, cualquiera puede complicarse y puede fallecer. Estamos hablando de grupos. Medidas de prevención para evitar contagios, ya por último, doctor. Sí, desde luego la vacuna, ¿verdad? Y ahorita mencionaban, se está volviendo una diferencia el que se puede ir a vacunar a Estados Unidos y el que no, y eso no debiera ser. El que se pueda poner la vacuna, que se lo ponga, yo lo haría. Yo me haría mi gasto en hacer eso, yo tengo el dinero para eso, por fortuna lo podría hacer. Y por lo demás, comunicación, evitar sexo no protegido, que hay que decir que inclusive el sexo con condón y significa un riesgo en este caso, reducir el número de parejas sexuales, evitar tumultos y contactos cercanos entre personas. Bueno, pues muy pendientes a las recomendaciones. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de la influenza en México. Muy buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches, que estén bien, cuídense. Gracias.